mundo entero. Escuchas amigos nuestros, muy buenas tardes, seas bienvenido una vez más a lo que es Visión Colectiva Radio. Ya estamos totalmente en vivo, en directo, hoy ya lunes para ser exactos, y pues vamos a arrancar. Ya tenemos lo que es nuestro siguiente programa. Hoy estamos en lo que es Mejorando tu Salud. Ya está aquí con nosotros, pues ahora sí que el doctor David López, titular de este programa. Te invitamos a que a partir de ese momento te conectes y compartas lo que es este video. Gracias a todos los que pues tan amablemente también igual nos van a estar escuchando en la repetición. Y para mí es un gusto y un placer estar nuevamente aquí con ustedes. De este lado les saluda a su amigo servidor Daniel López, y pues vamos a arrancar. El teléfono en cabina 55 76 51 29 16. Nuevamente se lo repito, 55 76 51 29 16. Es la multilínea que el día de hoy está a su disposición. Y pues vamos a arrancar. Hoy ya está aquí con nosotros, como ya les decía, y tenemos invitado de lujo. Así es que pues prácticamente vamos a arrancar, y yo mando cámaras y micrófonos del otro lado del cristal, allá con el doctor David López. Adelante. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Para mí es un placer estar nuevamente a través de estos micrófonos y sobre todo en las cámaras de Visión Colectiva Radio y en un programa más de Cuidando tu Salud. Y el día de hoy tenemos un invitado que alguna vez ya estuvo con nosotros y nos llevamos gran sabor de boca. Hoy está nuevamente con nosotros el doctor Antonio García Paredes. El doctor es egresado de la Facultad de la FE Zaragoza en la universidad. Además llevó a cabo la licenciatura de Medicina General y también tiene otra licenciatura que es en Odontología, y también estudiando ahí en la FE Zaragoza, en el cual a través del tiempo él ha seguido estudiando, ¿sí? Él es especialista en oncología y cirugía oncológica. Tiene especialidades también en odontología, es cirujano buco y ortodoncia, tiene diplomado en acupuntura, porque también se dedica dentro de esto a la medicina alternativa. Así es. ¿Sí? Tiene diplomado en acupuntura en la Universidad Autónoma de Metropolitana en Ixtapalapa, tiene diplomado en medicina tradicional mexicana y herbolaria básica y avanzada en la Universidad Autónoma de Chapingo. Además, tiene la maestría en homeopatía en la Escuela de Homeopatía del doctor Proceso Sánchez, que es la escuela de posgrado de homeopatía de México. Tiene un curso de magnético, ¿sí? Grado médico en la Universidad Autónoma de Chapingo, impartida por el doctor Gois Durán. Trabaja actualmente como médico oncológico en el Instituto Nacional de Cancerología. Así es. Él es conferencista nacional en hospitales, escuelas de medicina y grupos de autoayuda. Así es. La verdad es, para mí es un privilegio que estés aquí, doctor, ¿sí? Que estés aquí nuevamente con nosotros y pues que nos puedas hablar de un tema. Y el tema... Las enfermedades crónico-degenerativas, doctor. Muy buenas tardes. Qué gusto, de verdad, poder estar otra vez contigo. Ya tenía rato que quería venir contigo, pero las circunstancias no me permitían llegar, pero gracias a Dios que ya estamos nuevamente aquí contigo para hablar de esto, ¿no? De las enfermedades crónico-degenerativas, que muchas veces pensamos que esas enfermedades ya no tienen solución, aunque hay mucha solución para ella, pero tenemos la mala educación para la salud, que toda enfermedad degenerativa o crónico-degenerativa va a ser eso. Va a llevar desde una cronicidad hasta degenerar al ser humano y llevarlo a la muerte, pero una muerte con sufrimiento. Todos en algún momento tenemos que despedirnos de aquí, de este mundo, pero las condiciones en las cuales nos vamos a despedir de este mundo a veces no son las más idóneas, porque las enfermedades degenerativas, hemos visto, así como el cáncer, que es una enfermedad degenerativa, así como la diabetes, como la hipertensión, con la enfermedad cardíaca, como los problemas del riñón, son enfermedades tan degenerativas
que vienen arrastrando un problema emocional o un mal diagnóstico, doctor. Así es. Doctor, una pregunta. Muchas veces, tanto el hipertenso como el diabético pueden pasar muchos años sin saber que ellos están cursando por estas enfermedades. Ahorita tú lo hablas y nos dices que puede ser emocional. Así es. ¿Sí? Emocional puede ser desde una juventud, una adolescencia. Puede ser hasta desde la gestación, doctor. Algunos psicólogos manejan lo que es la programación neurolingüística. Si no lo sabemos, cuando nosotros nos gestan, el primer órgano que se desarrolla no es el cerebro, sino es el corazón. Y el primer sentido que se desarrolla es el oído. Sí. Entonces, si el oído está presente, el feto empieza a escuchar y todo eso se reprograma en el corazón. Hoy sabemos que el corazón también tiene neuronas, se ha investigado y tiene neuronas. Quiere decir que es autónomo y puede tener una memoria emocional por toda la vida. Ajá. Entonces puede ser desde la gestación, una niñez, una juventud. Es cierto, hay personas que cursan con enfermedades, pero nunca saben que las tienen. De hecho, yo me atrevo a decir que todos estamos propensos a padecer una de esas enfermedades, dependiendo de la causa emocional que lleve al paciente a desarrollarla. Hay pacientes que su familia nunca ha tenido hipertensión, diabetes, etcétera, pero ellos cursan con ello, ¿no? Algunos me pueden hacer la pregunta, bueno, ¿y qué hay de la alimentación? La alimentación tiene mucho que ver, pero también a causa de una emoción. ¿Cuál es esa emoción? La insatisfacción hacia la vida. Entonces busco algo, un aliciente que me dé a mí una satisfacción, como es la comida, ¿no? El dormir también es una parte de satisfacción. Hay personas que no lo pueden hacer, pero principalmente algo como la comida que me dé ese placer que puede sentir mi cuerpo y que me ha sido negado desde la infancia o desde la gestación. Ajá. Es por eso que de alguna manera también nos dicen que de alguna manera puede ser por genética, pero vamos más allá, no por genética, no porque mi mamá haya tenido diabetes, mi papá, lo que tú decías, pero hoy lo que me estás diciendo es que puede ser a través de los problemas emocionales en la gestación que se está llevando, impartido por el papá o la mamá. Impartido por ambos a veces. Un padre que rechace a su hijo, que le diga, es que yo no lo quiero que lo abortes, o una mamá que también lo puede decir, o que ya le empieza a meter los problemas del matrimonio, también le puede llevar a desarrollar esos estados al producto y nacer con ciertas enfermedades, como los niños que son muy grandes, que llegan a medir más de 50 centímetros, que llegan a pesar más de 4 kilos, 5 o 6 kilos llegan a pesar. Es que genéticamente se alteraron los genes por una emoción. Es una forma que el bebé usa para protegerse y tener algo de satisfacción hacia su vida, ¿no? Así es. Por eso es que de alguna manera siempre a las embarazadas siempre se les pide que estén en convivio con su bebé, que le hablen, que también el marido esté con el bebé, porque al escuchar entonces, emociones fuertes, golpes, palabras fuertes, pues también le afecta. Muchas veces no se dan cuenta las mamás que realmente el bebé le está afectando y que lo está escuchando. Entonces de ahí vienen las emociones que pueden desarrollar desde bebé. En una adolescencia, por consiguiente, también al estar viendo problemas con papá, con mamá. Sí, así es. Yo creo que las etapas más críticas son esas, el ser bebé y la etapa de la adolescencia para pasar a la juventud. Son las etapas más críticas, porque la identidad del ser humano la va a dar el padre, el varón. Si no hay un padre, o el padre que está presente es un padre en el cual que puede ser golpeador o irresponsable, va a llevar al muchacho a desarrollar eso que ve, porque son nuestro espejo, ¿no? Entonces,
Una vez que el padre desarrolla eso en el niño, y no es que querramos cargarles de culpa a los padres, sino que hagan conciencia que la etapa más crítica son esas partes donde ellos andan buscando una identidad, esa edad donde ellos buscan la identidad, y si no tienen una identidad a la cual seguir, pues van y buscan identidades en otras partes. Y entonces, como llegan a esas identidades y no tienen la identidad de la familia, pueden generar enfermedades degenerativas como la diabetes, que no es más que frustración, la hipertensión, que no es más que ira y depresión, y enfermedades del aparato genital o del aparato urinario, que no es más que miedo. Los seres humanos nacemos con 3 emociones primarias: el miedo, la ansiedad y la frustración. Esa nadie nos la da, nadie nos la enseña, ya nacemos con esas emociones. Entonces, como nacemos con esas emociones, nada más se necesita un detonante para que se desarrolle una enfermedad. Digamos, diabetes. Muchos dicen es que es algo genético, muchos colegas dicen es que es algo genético, si tu padre, si tu madre tuvieron diabetes, tú tienes un 80-90% de probabilidades de que seas diabético. Ajá. Entonces, ¿por qué no dices que el 100%? Si es genético, entonces quiere decir que de esa forma yo puedo obtener una diabetes, pero no es así. De acuerdo a cómo yo vea mi sistema nervioso, cómo capte mi entorno social, porque todo empieza por los ojos, de acuerdo a cómo yo registre una emoción, algo que no me causa placer, de acuerdo a una educación que tuve o a un trauma que tuve desde la infancia o la adolescencia, yo voy a registrar esa escena o ese hecho como algo no placentero para mí, y al registrarlo como algo no placentero viene desde el sistema nervioso, desde los ojos, cómo lo estoy percibiendo, mi entorno externo, lo llevo a mi entorno interno, entonces el cerebro empieza a codificar y dice, esta emoción no es placentera para mí. Entonces, como dice el cerebro, no es placentera para mí y es una emoción constante, entonces el sistema nervioso dice, vamos a tener que generar algunas sustancias para que esta persona sienta esa sensación de placer, como es el azúcar. El azúcar, si tomamos sacarosa o el azúcar, es la droga rosa, y conocemos que es la droga rosa, porque aumenta la excitabilidad del sistema nervioso, nos mantiene despiertos. Entonces, lo que hace el cuerpo, al decirle el cerebro, al páncreas específicamente, la pituitaria, específicamente le dice a la glándula suprarrenal y al páncreas, oye, necesitamos generar energía. Sí, pero para esa energía, dice las glándulas suprarrenales, necesito generar cortisol, y el cortisol va a hiperexcitar nuestros órganos, y ese cortisol necesita azúcar para poder tener esa excitación y poder tener una energía, si no el cerebro sufriría y moriría. Eso es lo que por eso se desarrolla la diabetes, porque tenemos un problema emocional, algo que yo vi, le llaman los grupos de autoayuda, un hecho doloroso de mi pasado, un ego herido. El ego herido es lo que nos va a llevar a desarrollar cierto tipo de enfermedades degenerativas. Ahorita estamos hablando de diabetes, y esa diabetes es provocada por la insatisfacción hacia la vida. Estoy insatisfecho porque nunca me gustó mi vida, porque no me gusta cómo se comporta mi padre, porque no me gusta la casa que tengo, porque no me gusta la esposa, no me gustan los hijos, no me gusta la vida que estoy viviendo. Entonces vivo insatisfecho, y esa envidia me va a llevar a desarrollar una enfermedad como la diabetes mellitus. Sí, definitivamente lo que me estás diciendo es que, o sea, siempre nos vamos con la situación, y yo como odontólogo te lo digo, muchas veces llega el paciente y veo que hay algunos signos y síntomas dentro de la boca que me hace pensar que tiene diabetes. Así es. Les mando a hacer su estudio, inclusive una vez me dicen, ¿sabes qué? No quiero que me hagas mi estudio, pero es una tirita nada más, vamos a hacer una pequeña punción. No aceptan. Sí. El problema también, Doc, es no nomás cuando ya tienen diabetes, sino que la situación es que cuando muchas veces empieza y pueden controlarse y tener una mejor calidad de vida, lo niegan. Así es. Y es cuando tienen más problemas emocionales
y es cuando se lleva más a cabo el problema de la diabetes, por ejemplo. Sí, definitivamente. Yo creo que es el miedo de entender que tienen una enfermedad, el miedo a morir, porque una vez que tú les das un diagnóstico que tienes diabetes mellitus, el paciente lo relaciona como un sinónimo de muerte, principalmente porque la información hoy está al alcance de muchas personas. Es buena la información. El problema es qué hago con esa información y qué estoy mandando al receptor de esa información. Te ponen en la televisión o en programas de televisión, a veces muy amarillistas, las consecuencias de la diabetes, pero no te dicen que esas consecuencias ya degenerativas tuvo que haber pasado cierto tiempo para ello. Ahora, en homeopatía nos habla el doctor Hahnemann, quien fue el iniciador de la homeopatía en 1750 y tantos, 1834 creo que murió el doctor Hahnemann. Nos habla de que tenemos estados miasmáticos. Los estados miasmáticos que habla Hahnemann dice que tenemos un miasma sórico, un miasma psicótico y un miasma sifilítico. No sífilis como enfermedad, sino la sífilis de la mente. El doctor Hahnemann decía que todas las enfermedades del ser humano son enfermedades espirituosas, en la cual él decía así y aseguraba que de acuerdo a la enfermedad emocional, cómo te enseñó a enfermarte tu familia, desarrollarás un problema. El miasma sórico empieza siempre desde la mente, es el pensamiento que el ser humano tiene de acuerdo a la concepción de la vida. Si yo vivo en una familia disfuncional, una familia que siempre se está peleando, mi entorno sórico, mi mente sórica va a captar eso como algo normal y natural, que así debe de ser la vida. A lo mejor algunos de tus radioescuchas pueden decir, no, es que no es cierto, yo no soy igual que mi papá. No, pero eres igual que tu mamá, o eres igual que el tío, o que la tía, o que la abuela. De todos modos, tuviste que repetir un patrón de conducta, porque lo que nos hace más daño es habernos alejado de la fuente. Como tú le llames, como cada quien le quiera llamar, la fuente para mí es Dios. Alejarnos de la fuente nos induce a estar enfermos. Entonces de ahí viene el miasma sórico. Todos vamos a tener un miasma sórico. La sora no se acaba, jamás se acaba. La sora quiere decir que es la forma en que tú te enfermas, el pensamiento, la idea de la vida que la familia nos metió en nuestra cabeza, y con esa idea vivimos, que así debe de ser la vida. Entonces, una vez que la sora se presenta, no hay manifestaciones clínicas. Muchos dicen, no, sí, la psoriasis, eso no es sora. Muchos confunden la sora con una manifestación de psoriasis o de fiebres exantemáticas. No, eso ya no es consecuencia de la sora. La sora, dice Hahnemann, que es un pensamiento que no influye en la fisiología ni en la morfología de algún órgano. Entonces, quiere decir que está en un pensamiento. Eso es lo que decía el doctor Hahnemann. El miasma psicótico, ese dice, hay un cambio en el pensamiento y se manifiesta con fiebres exantemáticas, salpullidos y deficiencias en la fisiología de un órgano y cambios morfológicos. Y la sífilis nos habla de la destrucción de la mente. ¿Cómo me quiero yo destruir? Si recordamos la literatura médica, dice que la sífilis producía degeneración en huesos, nariz en forma de silla de montar, los pies en forma de mecedora, piernas arqueadas, o sea, se va al soporte. La sífilis se va al soporte, el miasma sifilítico se va al soporte, y el soporte es nuestro espíritu. Entonces, una vez que el miasma sifilítico atrapa al paciente, va a empezar a degenerar sus órganos y ya no va a haber que lo sostenga. Entonces de ahí se vienen las otras enfermedades, no solo las degenerativas, sino ya viene el cáncer de páncreas, el cáncer de hígado, cáncer de pulmón, cáncer de riñón, etcétera, etcétera, se viene todo ello. A consecuencia de por ejemplo, de alguna manera la falta de insulina, pues se va deteriorando. ¿A eso te refieres? ¿O porque de alguna manera espiritualmente se va deteriorando el cuerpo
se van deteriorando todos aquellos órganos internos. Sí, mira, no sé si esté bien lo que te voy a decir, pero yo así lo he visto. Allí en la Biblia, en el libro de Proverbios, dice: de toda cosa mala, cuida tu corazón, porque de él emana la vida. En el libro de Levíticos dice: la vida de la carne está en la sangre. Por eso es que los judíos no consumían sangre, porque decían que ahí estaba el espíritu, y no puedes consumir una sangre que tiene espíritu. Entonces, si nosotros, en la parte espiritual, donde habla también el doctor Hahnemann, dice que toda planta, todo mineral y todo veneno tiene una acción espirituosa. Entonces, no es la falta de insulina la que provoca la diabetes, sino la ira reprimida que puede estar provocando que cierre por acción del cortisol, me cierra los vasos, todos los conductos pancreáticos, el colédoco, todo me lo cierra. Entonces ya no puede pasar la insulina de forma adecuada. Entonces, ¿qué damos? Damos glibenclamida, metformina, para exprimir el páncreas, pensando que es el páncreas el que tiene el problema. Si no, es una enfermedad emocional que nos va a llevar. Hablar de espirituosos quiere decir que es algo que no se ve. Un pensamiento yo no lo puedo ver. Sí, en cambio, yo quiero desarrollar esto, es un control de televisión. Entonces, yo ya me lo imaginé, ya tuve el pensamiento y lo tengo que llevar al plano material donde lo pueda yo palpar y tocar y otras personas. Es lo mismo que pasa en la enfermedad. Mi enfermedad es espirituosa, es un espíritu, es un pensamiento. Eso es la zora, que me lleva a un pensamiento malo hacia mí o hacia otras personas, el resentimiento, el odio, la ira, la frustración, la envidia, la avaricia. Todo ello es un pensamiento. Si soy avaro, quiero que esa avaricia se haga en el plano físico, tiene que manifestarse. Entonces acumulo riquezas y de todos modos me siento tan frustrado porque no tengo las riquezas que yo quisiera tener y desarrollamos alguna enfermedad. En este caso podría ser hasta hipertensión o alguna enfermedad vascular o hasta cerebrovascular. Por simplemente la ira, no, un momento dado, no saberla, pues de alguna manera sobrellevar, se puede decir. Canalizarla, porque a veces la ira, dicen, la ira te ciega, la ira te lleva, y entonces por eso muchas veces hay gente que dice, hice un coraje y se me desarrolló la diabetes. Así es. O la hipertensión. Entonces, muchas veces, las emociones nos hacen llevar a esa situación, ¿sí? Así es. No sabemos en qué tiempo, no sabemos en qué lugar, en qué espacio, ¿sí? Y por eso muchas veces hay que saber controlar las emociones, doctor. Sí, más que nada de saberlas controlar, yo creo que en esta vida nadie sabemos controlar una emoción hasta que no tenemos una preparación. Y la preparación no solamente psicológica, no es solamente emocional, sino tiene que ser una preparación espiritual. Si no tenemos una preparación espiritual, va a ser muy difícil, porque entonces seguiríamos siendo soberbios en el sentido de formar reinos en contra de Dios. Yo formo mi reino, yo puedo solo, y como yo puedo solo, no necesito de un Dios que me ayude a controlar mi vida. Entonces, como no necesito de un Dios, estoy formando un reino en contra de Dios, en contra de las leyes naturales de Dios. Hablemos de la homosexualidad. La homosexualidad, los homosexuales, con todo respeto si me están escuchando, pero los homosexuales dicen, es que nosotros nacemos así. Hasta donde yo sé, los únicos que pueden determinar un sexo son los cromosomas XY. Y eso lo tiene el varón, no lo tiene la mujer. La mujer tiene XX. Entonces, el joven homosexual nace como hombre, su nomenclatura es de hombre. Entonces quiere decir que tiene un cromosoma XY, es hombre. Ellos dicen que hay cromosomas que traslocaron o que se deformaron y por eso son homosexuales. Pues el único que puede determinar tu sexo es el XY y tú los tienes completitos. Igual la mujer lesbiana que dice que ella también es hombre y que por eso se desarrolla así cuando tiene sus cromosomas XX, porque desarrolla pechos, tiene una vagina, la voz la tiene delgada. Entonces
yo creo que esa enfermedad más espiritual viene desde un daño dentro del ego del ser humano. No es una enfermedad como tal, es un ego herido del ser humano que no le permite ver más allá, porque la vida siente que le debe o siente que lo ha maltratado y que ha sufrido más que Jesucristo, doctor. Sí, sufren más que Jesucristo, entonces digo, bueno, ¿cómo le haces, no? Si tú sufriste más que ese hombre que está colgado en la cruz, pues entonces sí te la creo que lo seas, que por qué tienes esa enfermedad. Yo en la consulta privada, doctor, manejo a mis pacientes así. Yo lo tengo aquí en esa mi consulta privada, allá en el INCAN no nos permiten trabajar esto, pero aquí en la consulta privada sí nos lo permiten, en el cual el paciente le digo, tu enfermedad es esta causa. ¿Quieres sanarte o quieres curarte? Si te quieres sanar, nada más te voy a dar un mejoralito y llévatela así por el resto de tu vida. Si quieres curarte, el curarte te va a doler. Sí, claro. Entonces, por eso yo desarrollo, bueno, no, yo no, porque esto se ha desarrollado desde hace mucho, solamente apenas se va entendiendo, o al menos de mi parte, que una enfermedad viene desde algo emocional y espiritual, doctor. No estoy hablando de demonios, no estoy hablando de un evangelismo. Estoy hablando del espíritu que se enferma del ser humano. Momento que las emociones te atacan, te llevan. Y bueno, ok, Doc, mira, tenemos algunas personas que ya se han conectado. Quiero saludarlos porque están con nosotros. Un saludo a Pato Cuac Ramírez, que está con nosotros, Ana María Campuzano, Javier Mata Martínez, a Felicitas Castillo, un saludo, a Cruz Colores también Aguilar está con nosotros, también está Carlos Ram, ¿sí? Cristina Linares, que también se está uniendo a nosotros, y el tema está muy interesante, sumamente interesante, porque muchas veces el que de alguna manera estemos enfermos, ahí, ¿qué pasa, Doc? La emoción sigue cada vez más tremenda. Muchas personas al saber que tienen, por ejemplo, diabetes, la emoción se incrementa, por eso muchas veces dicen se desarrolló más rápido al saber. Sí, exactamente. Te hablaba ahorita de los miasmas. Ajá. Un paciente con miasma sórico, yo le puedo dar un diagnóstico, usted tiene diabetes. Entonces el paciente sórico lo toma con más calma y puede decir, bueno, posiblemente sí, tal vez el doctor se equivocó, a lo mejor el laboratorio lo hizo mal, o sea, busca una forma de negar su enfermedad, pero de una forma más pasiva, no desarrolla la enfermedad tan rápido. El paciente psicótico, cuando tú le das un diagnóstico sobre diabetes, él puede frustrarse más rápidamente, puede entrar en pánico y desarrollar esa enfermedad mucho más rápido, de modo que hasta tengan que utilizar insulina en un año, ¿no? O con medicamentos vía oral no baje y le tengan que meter insulina en el momento. Y el paciente luético o sifilítico, le puedes dar el diagnóstico hoy y en un año se murió, porque él se va a destruir a sí mismo. La mente lo destruye, la emoción lo destruye. Es muy cierto lo que dices, hoy viene el diagnóstico y se va incrementando la emoción. Porque una persona diabética puede llegar a recordar que por causa de una persona con la cual se enojó, o con la cual no pudo vivir, o con la cual tuvo una tristeza, se le va a incrementar diciendo, es que esto me pasó a raíz de que yo me enojé con fulano, o que me entristecí con sultano, y ahora se incrementa más mi emoción porque lo vuelvo a culpar a esa persona. Vuelvo a decir, es que por él o por ella se ha desarrollado esta enfermedad que yo no tenía. Si él no me hubiera dicho, si él no me hubiera hecho, pues yo no estuviera así. Y eso se llama ego herido. De alguna manera tenemos que, como profesionistas, tener esa capacidad para poder platicar con los pacientes. Muchas veces yo lo he visto y me ha tocado, a veces llegan tristes, abandonados. ¿Qué te pasó? Me dijeron que tengo diabetes. Y eso pues lo están asociando directamente muerte, ¿no? Sí. Entonces, en vez de un momento dado controlar, y ahí es donde empiezan a controlarse las emociones, Doc, empezar a ayudarle a controlarse las emociones. Sí, fíjate que sí. Yo creo que los profesionales de la salud
el paciente nunca va a llegar con un psicólogo de primera instancia. O llega con el odontólogo o llega con el médico. Algunos pacientes no saben que tienen diabetes, bien lo decías tú, y algunos síntomas bucales se manifiestan, como el olor cetónico, etcétera, etcétera, y se identifica esa parte. Sería muy bueno que los profesionales de la salud tuviéramos esa sensibilidad de poder hablar con nuestros pacientes y hacerle entender que hay otras formas de vivir, que la enfermedad no es un sinónimo de muerte. Todos vamos a morir en algún momento, pero que eso no significa que se va a acelerar si él no quiere. Yo recuerdo al jugador de básquetbol Irwin Magic Johnson, que le diagnosticaron hace como 30 años VIH-Sida. Sigue vivo. ¿Qué pasó con él? O sea, ¿tuvo o no tuvo? ¿O qué pasó con él? Simplemente está programado neurolingüísticamente, tienen dinero, para que no se enferme más de su mente, sino que entienda que de todos modos él en algún momento tiene que morir, sea de esa enfermedad o sea de otra. Y todos los seres humanos tendremos que entender eso. El problema, yo lo he visto así dentro de mi práctica, doctor, es que el miedo a morir que tenemos es porque sabemos que hemos faltado a una promesa que hicimos a nosotros mismos, a Dios, a quien le quieras poner. Le hemos faltado esa promesa y no queremos morir sin realizar esos sueños. ¿Cuáles son los sueños? Tener dinero, tener una casa, tener un buen auto, viajar, no sé, 1001 cosas. Sí. Y como no se dan por cumplidas, nos da mucho miedo. El otro miedo que tenemos los seres humanos a morir, doctor, es porque no hemos aprendido a perdonar. Y dentro de nosotros tenemos un chip. Yo lo he visto con varios pacientes. Tenemos un chip que se llama glándula pineal, la cual tiene registrado toda nuestra vida. Esa glándula pineal, muchos científicos le han llamado que es la molécula de Dios. Si nosotros vemos alguna tomografía, no sé si algunos colegas por allá hayas visto tomografías de cabeza, donde hacen una tomografía y brilla mucho la glándula pineal, de color amarillo muchas de las veces. Esa glándula pineal es sana. Esa glándula pineal me está diciendo que toda mi estructura está bien. Nada más dicen que es la partícula de Dios, ¿no? Entonces, si yo tengo una glándula pineal mal, porque la glándula pineal no solamente regula el ciclo de vigilia y sueño, sino es un antioxidante, es un regulador de la presión arterial, es un regulador de la glucosa circulante, absorbe la glucosa circulante, tonifica los músculos cardíacos, por eso, o todos mis músculos, por eso es un antioxidante. Entonces, ayuda a la elasticidad, o sea, tiene todo la glándula pineal. Nosotros la descuidamos y viene el problema. Entonces, muchas de las veces, cuando nosotros no somos sensibilizados en la parte profesional a poder hablar con el paciente y decirle, tu problema es esto, porque a nadie le gusta escuchar su verdad. Y el paciente no quiere que le hables con una verdad. La gente hemos vivido engañada, nos gusta vivir engañados. Entonces, la falta de perdón y la falta de metas cumplidas nos da miedo la muerte. Así es, el hablar de la muerte, pues a nadie le gusta. Lo que quiero entender, Doc, es que también puede ser a través de una misma cultura que nos han enseñado la muerte. Sabes que la muerte es mala, la muerte en un momento dado es que te vas a ir al infierno, ¿no? Entonces muchas veces el pensar eso, porque simplemente yo conozco también personas que de alguna manera están conscientes, dicen, algún día me voy a ir, no tengo miedo, estoy tranquilo, pero lo que tú decías, no saben de alguna manera todo lo que está, cómo un momento dado poderlo llevar, ¿sale? Uh-huh. Entonces, bueno, mira Doc, me está llegando un mensaje y quiero pasártelo. Sí. Dice Dulzan Montes, dice, hola, soy homosexual, ¿cómo puedo curar en verdad vivo con la incertidumbre sobre mi vida? Creo que he errado en definirme como femenino. Bueno, mira, yo darte una respuesta ahorita como varita mágica, decirte sigue esto, es imposible. Es imposible. Yo creo que sí tendríamos, si ya estás harto, amigo,
o amiga. Dulce, amiga. Si tú estás harta, amiga, de vivir así, es por algo. Algo dentro de ti te está diciendo, ¿sabes qué? Tú te concibes como mujer, pero algo pasó en tu vida. Necesitas ayuda profesional, pero que te sepan encaminar, sin juzgar, que te sepan encaminar el por qué te está pasando esto y por qué tienes ciertas preferencias. En mi práctica privada, doctor, aunque yo no soy psicólogo, pero sí lo manejo, es enseñarles que las cosas del pasado fueron las que lastimaron a un niño. Un niño no tiene ego, un niño es limpio, pero lo lastimaron. Conforme vamos creciendo, a veces nos llenamos de ego y por eso nos enfermamos. Yo creo que aquí, amiga, sí necesitas una ayuda profesional. Si gustas, yo estoy aquí en NESA, no sé si el doctor lo permita, pero yo estoy aquí en NESA. Si no, busca ayuda con otras personas, dirígete a los grupos de autoayuda. Los grupos de autoayuda ayudan mucho a entender el por qué puedo tener un problema homosexual. Ok, la verdad pues ahí está la respuesta. Al final vamos a dar los teléfonos del doctor, así como su dirección. También quiero pues darle las gracias a aquellos que se están conectando con nosotros, a Guadalupe Arellano Pérez, un saludo a Ana María Campuzano, a Javier Mendieta, ¿sí? Al doctor Javier Mendieta, que está con nosotros, nos está escuchando. Qué bueno, doctor, que estás con nosotros. Y varios compañeros que están detrás de su aparato receptor. Pues, si tienen alguna duda, pregúntenle al doctor qué es lo que en un momento dado puede ser lo mejor para poderles ayudar a las personas de lo que estamos hablando. Sí. Enfermedades crónico-degenerativas, ¿sí? Porque a veces, yo te lo digo, yo como odontólogo, pues yo veo síntomas, ¿no? Pero muchas veces no sabemos cómo trabajar emocionalmente con el paciente, ¿sí? Porque es parte de... Así es. Yo creo, doctor, es mi opinión, ¿verdad? Yo creo que la Universidad Nacional nunca debió de haber separado la odontología de la medicina. Yo creo que el odontólogo es un médico, puede ser un especialista en estomatología, pero nunca la debieron separar. Nunca debimos de desgregar tantas especialidades, porque a veces nos enfocamos tanto en una sola especialidad que nos olvidamos de lo demás. Es cierto, el contacto con el odontólogo se convierte en un psicólogo muchas de las veces, porque están tan en contacto con el paciente, tan cercano, porque tienen que trabajar en la cavidad bucal, que el paciente siente esa necesidad de poder compartir con alguien lo que está sufriendo y por qué lo está sufriendo. El hablar emocionalmente con el paciente se necesita mucho tacto. Así como la amiga que nos habló o que te mandó el mensaje, hay que hablarle con mucho tacto, porque no se trata de dañar al ser humano, se trata de encaminar al ser humano. Yo no puedo aconsejarle a una persona acércate a Dios, porque a veces ni a Dios conocemos, y a veces llegamos a un lugar donde ni siquiera conocen a Dios. Dios es solución, pero todo tiene que ir paso a paso. No puedes llegar directamente con Dios porque te puedes confundir y puedes pensar que Dios te rechaza por la homosexualidad. Dios nunca te rechaza por tu homosexualidad. Dios te ama tal y cual eres. Jesús te ama tal y cual eres. Pero Él te dice, pero yo soy la solución si tú quieres verdaderamente dejar eso. Nunca te obliga a dejarlo. Él te dice, si tú quieres dejarlo, yo te puedo ayudar, porque te amo y por ti di la vida también. Jamás la di nada más por los buenos. Entonces, la parte espiritual, doctor, tiene que estar muy metida. Yo creo que el profesional de la salud tiene que tener mucha de esa parte espiritual. Ser espiritual, no religioso, porque la gente religiosa lo único que va a hacer es dañarte, señalarte. Pero una persona espiritual que puede entender la verdadera enfermedad del ser humano, esa persona te va a ayudar mucho. Esa persona te va a encaminar al verdadero camino de la salud. El paciente hipertenso
si cambiamos un poquito, el paciente hipertenso provoca daños en sus arterias porque hay demasiado fuego. La medicina tradicional china dice que hay demasiado yang de corazón o demasiado yang de hígado. Entonces, cuando se desvaría cualquiera de esas energías, el yin y el yang, nos va a provocar que una aumente, otra baje, o una se mantenga estable pero otra ha subido. Entonces, o la otra parte es que el yin baja y el yang se mantiene estable. Entonces ahí vienen parte de dos enfermedades. Si el yin baja, quiere decir que es una falta de amor. Entonces entra en depresión y puede tener hipertensión. Si hay un aumento de yang, nos habla de que hay mucho coraje, mucha ira, y busca la forma de sacarla. ¿Cómo la buscan? Gritando, golpeando, poniéndose al tiro con todos, exigentes también, pacientes muy aprensivos, que si las cosas no se hacen como él dice, a la hora que él dice, pues se enoja, y eso lo va a llevar a una hipertensión también, o hasta una depresión. Apenas una personita de 41 años llegó al consultorio con un diagnóstico de isquemia al miocardio. Lo raro es que al leer yo la hoja de egreso del Seguro Social, nunca marcaban una isquemia. La presión arterial la tenía un poquito desvariada, pero es un hombre alto, cerca de 1.80, exjugador de fútbol americano, pero ha vivido frustrado, doctor. Él es profesionista, pero trabaja en una tlapalería. Él creo es ingeniero en cómputo, pero trabaja en una tlapalería como gerente. Eso lo ha llevado a la frustración y tiene problemas con la figura de autoridad. Entonces, al tener problemas con la figura de autoridad, su jefe cuando lo manda, él quiere debatirle al jefe y decirle al jefe lo que tiene que hacer, lo cual pues eso es imposible. Ningún jefe permitiría que un subordinado le dijera lo que tiene que hacer. Entonces esto lo ha llevado a la frustración y llegó con un diagnóstico de isquemia. Al hacerle el diagnóstico por la lengua la tenía saburral, blanca. Eso nos habla de falta de sabor a la vida, nos habla de que le falta sal al paciente. La sal es lo que le da el sabor. Tú y yo no comeríamos una carne de res sin sal, sabría horrible, ¿no? Entonces la sal le da sabor a nuestra comida. Esta persona, al faltarle sal, no tiene ese sabor hacia la vida porque está frustrado. Y empezó con la hipertensión, empezó con un diagnóstico de diabetes también. Y ahora me lo mandan con un diagnóstico de infarto al miocardio. Solo era un problema de frustración, de ira, pero no era de que tenía que sacarlo, sino el habla del paciente hablaba de que él estaba muy triste, y eso lo llevó a una hipertensión. Hoy en día la televisión y otros medios masivos de comunicación nos han enseñado que el valor del ser humano está en lo que tiene y cómo se ve. Si no tienes cierto estatus social y físico, pues no vales, ¿no? Y eso también lleva a la frustración y también a la hipertensión. El miedo a la no pertenencia me va a llevar a ese estado de hipertensión, doctor. Sí, no, la verdad es la emoción, la ira, hablar de la venganza, hablar del odio. Pues la verdad es que sí, muchas veces el paciente cuando está de esa manera, pues inclusive se nota, ¿no? Se nota su estado de ánimo, un estado de ánimo que pues a veces se puede controlar él mismo. Uh-huh. Si todo le molesta, todo un momento dado. Pero pues muchas veces nosotros como profesionistas, en mi área como odontólogo, tú lo decías, simplemente que se sienten en el sillón, sí. Te conviertes en cierta manera como psicólogo, ¿no? Por ahí me dicen mis compañeras, hoy va a dar consulta odontológica o va a dar consulta psicológica, ¿no? Emocional. No, pero simplemente porque muchas veces el llegar a un lugar como ese, pues muchas veces lo que necesitas es sacar la emoción. Y hay que aprender a sacar la emoción, ¿no, doctor? Así es, hay que aprenderla a sacar, y a veces, si no nos saben guiar, no sabemos sacar la emoción como debiera, ¿no? A veces que nos apapachan la emoción y no inducimos al paciente a ello.
Fíjate que hay una doctora, no vamos a decir el nombre, una doctora que trabaja con nosotros en el INCAN, que está encargada también en investigación, doctor. Sí. Ella me mostró algo bien interesante, yo no lo había visto, pero me muestra su investigación y me dice, ¿ya te diste cuenta de esto? ¿Qué es? La cuestión religiosa, no espiritual, la cuestión religiosa. 7 de cada 10 pacientes que ingresan al INCAN, 7 son testigos de Jehová. Algo está pasando ahí. Muchos dicen, es que no es la religión. No, es que sí lo es. Porque son 7 de cada 10. Me dijeras que es 1, entonces es una persona la que está entendiendo mal. Pero son 7 personas de cada 10 las que se enferman de algún tipo de cáncer o de algún tipo de enfermedad degenerativa que llega al cáncer, que son testigos de Jehová. Entonces, ¿qué sucede con respecto a lo que tú me dices de sacar la emoción? Hay religiones que reprimen al ser humano y le dicen, tú no puedes hablar, no puedes decir esto, no puedes hablar con groserías, no puedes faltarle a Jehová, etcétera, etcétera. Porque si tú haces esto, entonces ya no eres agradable a Jehová. Si tú fornicaste, ya no eres agradable a Jehová. Si tú eres homosexual, no eres agradable a Jehová. Eso enseñan esas religiones. Y te sacan del contexto, ¿no? de Dios. Doctor, pero esto también va dentro de nuestra misma cultura, ¿no? Sí. Desde una infancia tus papás te enseñan, siéntate ahí, no hables, no intervengas, no brinques, no hagas, no salgas. O sea, la verdad, estamos sumamente reprimidos. Y estas enfermedades crónicas degenerativas, por lo que tú nos estás comentando, viene de ahí, por la represión. Así es, doctor. Una cosa es la educación. Ajá. Y otra cosa es la represión. Sí. La represión hacia el ser humano es que ya te ven con ojos de que llegando a la casa y sabes que hiciste mal y sabes que te va a tocar una pela, ¿no? Sí. Entonces, una cosa es la educación y otra cosa es la represión. Nuestros abuelos, doctor, eran personas más educadas. Si tú quieres le puedes llamar reprimidas, pero si hubiera represión, entonces ¿por qué no se enfermaban de enfermedades degenerativas? Mi abuela se enfermó de diabetes hasta los 90 años y vivió hasta los 99 años. Mi otra abuela, la mamá de mi padre, se enfermó de diabetes hasta la edad de 85 años y murió de 90. Mi abuela se casó 3 veces, ¿no? Con mi abuelo, el papá de mi papá y 2 más. Mi abuela se convirtió en viuda negra, doctor. Todo lo que le llegaba se moría. Entonces, mis abuelos también. Mi abuelo del papá de mi padre murió de cirrosis porque él tomaba mucho, pero murió a la edad de 80 años. Entonces, era más grande que mi abuela, creo era 15 años más grande que mi abuela. Y el papá de mi mamá también murió por mujeriego. Por eso murió mi abuelo, por mujeriego. De repente dejó de caminar, dejó de ver, porque la próstata al hombre, principalmente al hombre, nos da toda la fuerza viril y evita también que se deteriore nuestro cuerpo. Y pues le encantaban las mujeres a mi abuelo. Ya. Entonces, ya te entendí. La educación tiene que ver, sí. Pero ¿cómo nos podríamos explicar que hoy hay menos represión, más permisismo y hay más cáncer? Así es. Hay más cáncer, hay más jóvenes delincuentes, hay más jóvenes drogadictos, hay más jóvenes ninis. ¿Cómo nos lo podremos explicar? Entonces no tiene que ver en la represión, sino en la verdadera educación que tendríamos que darle a nuestros hijos, enseñándoles valores. Pero como hoy dicen muchos, es que esos valores son de antaño, son de los abuelos, es para gente no moderna, gente anticuada, que ya no tiene por qué ser así hoy en día. Hasta donde yo sé, Dios es igual ayer, hoy y siempre va a ser Dios. Entonces, si Dios nos dio un manual, si no lo quieres tomar como algo espiritual, los que nos escuchan, tómalo como un manual de vida. Sirve como manual de vida esa Biblia, en el cual nos enseña una forma de educarnos y de educar a nuestros hijos. Yo pienso, doctor, que las enfermedades degenerativas vienen a raíz de que nos despegamos de la fuente y hacemos nuestro propio reino.
Por eso es que a nadie le gusta hablar de Dios. Por eso es que a nadie nos gusta acercarnos a Dios. Preferimos ser nosotros nuestro propio Dios, que en lugar de acercarnos a normas de vida que nos llevarían a una mejor salud. Yo creo que todos tus radioescuchas que nos están escuchando pueden decirnos si sus abuelos, bisabuelos, cuánto tiempo vivieron y no comían lo que nosotros comemos ahora. Definitivamente no, comían más sanamente, ¿no? Así es. Sanamente y sin tantos químicos ni tantas cosas que hoy le echamos a los alimentos, ¿no? Y la verdad es que simplemente el buscar una tranquilidad, porque eso es parte, ¿no? Para lo espiritual. Así es. Para poder estar tranquilos, llevar una vida tranquila. Hoy los jóvenes, yo por ahí ahorita como que me brilló, ¿no? El cerebro. La verdad es que hoy tú lo dijiste, viven una vida, dice por ahí un cantante, una vida loca. En el cual todo para ellos todo es fácil. Así ¿sí? es. Pero yo siento que el problema por lo que se está dando, yo así lo veo, que muchas veces se tienen que encontrar y topar con problemas muy severos, y en el cual empieza la angustia, la ira, la tristeza. Y yo siento que por ahí empieza también el problema de las enfermedades crónico-degenerativas. Sí, indudablemente, doctor. Desde la tristeza, desde no ser aceptados en la casa, desde ahí viene. Por eso no viene desde una educación, sino de los valores. Y el máximo valor que los seres humanos tenemos es el amor. Podemos tener dinero, podemos tener todo, pero si no tenemos amor no servimos de nada. El máximo valor es ese, y a veces confundimos el amor con suplir todas las necesidades o todos los caprichos de nuestros hijos, dándoles todo sin enseñarles el valor de las cosas. Hace un tiempo les decía yo a un grupo que me hicieron favor de invitarme, doctor, les decía, ¿cuál es la diferencia entre un demonio y un ser humano? No me supieron contestar. La diferencia entre un hombre y un demonio es que el demonio es obediente y el ser humano no. El ser humano dice, es mi reino, es mi voluntad y yo hago lo que yo quiero. Al fin y al cabo tengo libre albedrío. El demonio, si Dios le dice, sal de aquí, el demonio se va. Pero hay una gran diferencia entre ellos y nosotros también. Sí. El demonio es obediente, el ser humano no. El demonio no ama a Dios. El ser humano puede llegar a amar a Dios si él quiere. Esa es una gran diferencia en la parte espiritual. Jesús nos lo redujo en 2 mandamientos. Ama al Señor tu Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo. En esto se resume la ley y los profetas. Entonces, para vivir bien, primero amo a Dios, después me amo a mí para poder amar a aquella persona que es mi prójimo, sí, sean hermanos, sea lo que sea, ¿no? Ajá. Entonces, esa falta de valores y de educación nos va a llevar a eso, doctor, a las enfermedades degenerativas. El miedo, ¿por qué viene la enuresis nocturna? ¿Por qué se orinan los niños? Porque tienen miedo, se sienten solos, tienen sueños con pesadillas, el papá los abandonó, la mamá tiene que trabajar y tiene que estar de un lado para otro para traer el sustento porque el papá fue cobarde y decidió salirse de casa para vivir, como dices tú, la vida loca, ¿no? Y no importándole la identidad de sus hijos, aún abandonándolos de 14, 15 años. A veces adultos como tú y como yo, doctor, yo gracias a Dios todavía tengo a mi papá, pero muchas veces necesito el consejo de mi papá. Aunque ya soy un hombre de casi 50 años, necesito a veces el consejo de mi padre, acercarme a él y decirle, oye, tengo una duda de esto, ¿tú cómo le hiciste para esto? Si no me gusta lo que me dice mi padre, pues voy con mi otro papá, o sea, el Padre Celestial, y decirle, mi padre me dijo esto, pero sigo teniendo esta duda. No tenemos humildad, vaya. Ese es el detalle. Que no nos gusta la humildad, no nos gusta, como dice el programa de los 12 pasos, el primer paso, no me gusta derrotarme, no me gusta sentirme impotente, porque siento que ser impotente es decirme inútil,
Y la impotencia no es ser inútil. La impotencia quiere decir no soy capaz de algo. ¿Y qué es no soy capaz? De gobernar mi vida. Okay. Eso de lo que tú hablabas, 12 pasos, es dentro del programa de Alcohólicos Anónimos, los 12 pasos. Mira, quiero mandarle un saludo a Felicitas Castillo y a Cruz Colores Aguilar, que nos están viendo, ¿sí? Y nos están felicitando. Gracias. Más aparte, sí, claro que sí, Felicitas, gracias. Al día de ayer fue el día del odontólogo, y yo también quiero mandarle un saludo a todos los odontólogos, todos los odontólogos que de alguna manera también son parte del personal profesional, que también en cierta manera estamos pues para ayudarle a aquellas personas que están sufriendo a través de una emoción. Sí, ya lo hablábamos al principio, ¿no? Sí, así el que tú platiques con una persona, puedes ayudarle y poderlo encauzar. Sí, quiero saludar a todos, y un saludo y un abrazo a todos. Más aparte, yo quiero comentarte. Esto es por parte, de cierta manera, las emociones, porque estamos hablando sobre la situación de las enfermedades crónico-degenerativas. ¿Cómo es que se desarrollan y a través de qué? A través de las emociones, a través del enojo, de la ira, ¿de qué más? Del miedo. Del miedo. El miedo. El miedo, tú hablabas de aquel niño que en un momento tiene miedo. Ajá. ¿Sí? El miedo, todos lo tenemos. Todos. Nacemos con él. Es parte de nuestra vida. Si no tuviéramos miedo, seríamos desafiantes ante todo, ¿no? Y a veces el miedo también nos hace ser desafiantes a muchas cosas, porque el miedo paraliza. Entonces, ¿qué hace una persona que la paraliza el miedo? Si te dicen, mira, tienes que caminar por ese camino, nada más que, pues sí se ve feo, ¿no? Sin luz, pues se ve feón. La falta de confianza me indica que no debo de pasar por ahí, pero también el miedo me avisa de que puede haber un peligro latente si me meto en ese agujero, en ese camino. Todos los seres humanos nacemos con 3 emociones primarias. El miedo es el principal, la ansiedad le sigue, y la tercera es la frustración, que es el conjunto de las 2 anteriores, que nos va a llevar a darnos cuenta que el miedo nos ha paralizado, que no pudimos ser lo que yo quería porque tuve miedo de hacer las cosas. Sí, el miedo me puede avisar que está un peligro latente, pero también el miedo me paraliza. Entonces, cuando nosotros tenemos mucho miedo, hay gente que dice, doctor, me dio tanto miedo que hasta me oriné. O sea, estamos hablando del aparato genitourinario, que es lo que recibe el miedo. La medicina tradicional china dice, la raíz del cuerpo humano es el riñón. Un árbol con una raíz pobre es un árbol que se va a doblar, y es un árbol que va a morir antes de tiempo o va a ser arrancado. Un árbol con buenas raíces que se puede extender es un árbol que va a durar durante muchísimos años. Entonces, la base para que nosotros podamos tener una vida más sana no es a quitarse el miedo, es aprender del miedo. Sí, me va a enseñar que no lo haga, pero también no puedo permitir que el miedo me paralice cuando sé que esto me va a llevar a un bien. Así es. Entonces, viendo lo del miedo, de alguna manera tener miedo no es malo. No. Porque muchas veces los papás, no seas miedoso, no llores, no te pasa nada. Eso. ¿Sí? Y ahí está otra vez la frustración, y nos están de alguna manera cohibiendo, ¿no? Así es. Cuando es cierto, el miedo de alguna manera es preventivo. Sí. Tú decías, nos puede ayudar para evitar cosas, pero también para analizar qué es lo que podemos hacer. Así es, doctor. Porque o sea, el ser humano no somos tontos. No. Que nos hacemos, pues sí, nos encanta hacernos tontos, ¿no? Así sí. es. Mira, hay más personitas que están conectadas con nosotros. Adelante. Alejandro García, un saludo. A Rosario Sánchez, un saludo. ¿Sí? A Mari Carmen, un saludo. Y además a Jesús Rojas Hernández, que también nos está viendo, también lo saludamos. Un saludo, Chucho, para que en un momento dado, gracias por estar con nosotros. Y bueno, aquellas personas también que se van a conectar después de que termine sí, claro. la plática, también continúa
La repetición, la repetición, ¿no? ¿sí? Ajá. Repetición. Sí, entonces decíamos la ira, pero ¿qué más? ¿Qué otra emoción es la que nos está causando problemas en crónico-degenerativas? Te había comentado de la frustración. En sí las emociones, ajá, es el miedo, ajá, es la ansiedad y la frustración. Sí. De ahí, si lo hablamos en la parte religiosa, por llamarlo de alguna forma, tenemos la ira, tenemos la soberbia, tenemos la avaricia, tenemos la lujuria, tenemos la envidia, tenemos todos esos pecados que la iglesia llama, ¿no? Pero esas son consecuencias de las emociones primarias no sanadas. Entonces, si hablamos de la lujuria, es una parte en la cual un instinto sexual o no satisfecho o deformado. La lujuria es hablar de zoofilia, pedofilia, gerantofilia. Si no hay eso, no hay lujuria, simplemente hay un instinto sexual deformado. ¿Por qué? Porque no se cumplieron las expectativas, porque no soy el hombre atractivo que a mí me gustaría ser. Entonces, como me siento frustrado, me lleva a la envidia de las personas que pueden ser más y mejor parecidas. Y como no me puedo comparar con él, entonces lo transpolo al instinto sexual deformado, creyendo que el amor está en ello, en tener intimidad sexual. Eso no es amor, eso es un plus que Dios o la vida, como le quieran llamar, ajá, nos ha dado para la procreación. Quiero no sé, preguntarte. Sí, una persona que tiene, por ejemplo, un pene corto, emocionalmente viene para abajo. Sí, frustrado, sí. Puede llegar a tener cáncer de próstata, por decir algo, por la frustración. Si aumenta su actividad sexual, sí. Si aumenta la masturbación, sí, puede llegarlo a tener. Aquí la pregunta obligada es, ¿quién te enseñó que tenías un pene corto? Esa es la pregunta obligada. ¿Quién te dijo? ¿Quién te dijo que la virilidad de un hombre se mide en el tamaño de su miembro? Sino que la virilidad de un hombre se mide, hoy lo he entendido, doctor, yo no lo entendía, hoy lo he entendido y lo he llevado a mi vida de modo de entenderlo, que la virilidad de un hombre es en la forma en que tratas a una mujer, en la capacidad que tienes de ser fiel y comprometerte con esa persona, y no importa que llegues a tener un pene corto o grande, una mujer no disfruta eso. Si una mujer disfruta un pene grande, es porque también tiene un instinto sexual deformado, creyendo que un pene grande le va a dar más placer que un pene corto. Pero por ahí decía nuestro salmista Ricardo Arjona que el mejor afrodisíaco no son los mariscos, sino el amor, ¿no? Entonces una persona que puede llegar a amar a sí mismo, a Dios a sí mismo, va a regalarle amor a la pareja, llámese hombre o mujer, pero eso se llama frustración. La frustración lo lleva a la envidia, y de la envidia empieza a buscar mujeres que le digan, es que a mí así me gustas, no hay problema que lo tengas corto, entonces yo así te quiero, y crea un modelo de codependencia sexual hacia esa persona, confundiendo el amor con la necesidad. Bueno, la verdad sí, muy interesante. Quiero mandar saludos también, que se está conectando con nosotros, a Carlos Crisos López, a Roa Fénix, y así también a César Ramírez, que están con nosotros, y hay muchos que están conectados, pero bueno, están detrás de su aparato receptor, y de alguna manera pues yo quiero decirte, Doc, la verdad es que este es un tema muy muy interesante, las enfermedades crónico-degenerativas a través de las emociones y de lo que en un momento dado estamos viendo, ¿sí? Es un poquito extenso porque sí, es hablar y decir sobre las diferentes emociones en las diferentes enfermedades. Así es. ¿Sí? Pero pues el tiempo se nos está acabando. ¿Sí? Bueno, qué lástima. Pero que de alguna manera me gustaría que volvieras otra vez con nosotros, que volvieras otra vez con este tema a terminarlo, o algún otro tema. La verdad es interesante. Inclusive algún tema directo sobre cáncer, que sepamos qué es lo que está pasando ahorita con el cáncer de mama, con el cáncer
¿cómo se llama?, de próstata, Uh-huh. ¿sí? ¿Quiénes son más susceptibles, quiénes son menos Claro. susceptibles? ¿Sabes qué? Me gustaría terminar esa parte, ¿no? Sí, de las adelante, degenerativas. Ya nos ponemos ahorita de acuerdo. Sí. A ver si es la siguiente semana y si tus radioescuchas aquí me aguantan. Aquí podemos estar una vez por semana en lo que lo aterrizamos, en lo que hablamos de todas las emociones, cómo se van encauzando a ciertas enfermedades, que hoy le ponemos nombre y apellido. Hay colegas que pueden hablarte muy bonito y te pueden decir este cáncer está provocado por esto y te sacan palabras muy rimbombantes. El problema es cuando les preguntas ¿y tiene cura? No, te dicen que no, sí la tiene. ¿Sabes cuál es el problema? Que la gente no quiere perdonar. Eso es lo que yo me he dado cuenta, la gente no quiere perdonar. Si tú lo permites y así tu público lo quiere y también lo permiten, pues terminamos esto, ¿no? Es un tema muy extenso, podemos llevarnos yo creo que todo un día hablando de enfermedades degenerativas y tal vez ni lo acabaríamos, ¿no? Así es, Sí. sí, así lo veo. Y la verdad, pues sí, la gente está interesada. Vamos a platicarlo, también Cristina Linares nos está mandando un saludo. Sí. Hay algunas otras compañeros que también ya están programados, pero lo programamos. Sí, doctor, cuando tú me digas. Nuevamente tu visita para que estés con nosotros y aterrizar todo esto. Tú dices, la verdad es que es mucho tiempo. Sí. Desgraciadamente tenemos poco tiempo, pero la verdad yo te doy las gracias, Doc. Algo que nos quieras decir así, de alguna manera, para terminar, tú hablabas sobre el perdón. Sí, así es, doctor. No, pues primeramente, gracias por haberme vuelto a invitar y de verdad, yo tenía ganas de venir aquí a tu programa, pero como te repito, las circunstancias a veces no me permitían, el trabajo luego no me lo permite. Y sí, yo creo que aquí para que las enfermedades degenerativas empiecen a terminar, necesitamos verdaderamente informarnos qué es nuestra enfermedad. La enfermedad es emocional. Son enfermedades psicosomáticas. Tenemos que informarnos que nuestra enfermedad, no hacer nuestra la enfermedad, simplemente entender que algo estoy haciendo mal, por lo cual estoy adquiriendo una enfermedad degenerativa. No he aprendido a hablar, no he aprendido a pedir perdón. El pedir perdón no es llegar y decirle a una persona, perdóname si en algún momento te ofendí, y aquí borrón y cuenta nueva. No, es realmente llegar y decirle a la persona, perdóname porque hablé mal de ti, perdóname porque no te honré, perdóname porque te falté a ti, a tu familia, perdóname por haberte robado, en el sentido de que ya no le pagaste, ¿no? El hacer eso, dice el Señor Jesús, tu verdad te hará libre. El llegar y decir, perdóname si en algún momento te ofendí, eso no es una verdad. Yo tuve que llegar con mi padre y decirle a mi padre hace 2 años, papá, perdóname porque nunca te honré, porque me salí de la casa mentándote la madre, porque hablaba mal de ti delante de la gente, te ponía en mal delante de vecinos, familiares, etcétera. Perdóname, papá, porque nunca supe ser un verdadero hijo para ti, que te honrara delante de todos. Le dije algo muy similar a mi mamá. Aquí lo que me sorprendió, doctor, es que mi padre me dijo, no te preocupes, hijo, basta con que lo hayas reconocido, aquí no ha pasado nada, borrón y cuenta nueva. En ese momento yo me arrodillo delante de mi papá, porque es mi papá. Esto estoy hablando hace 2 años. Yo tengo 25 años casi ejerciendo medicina. Hace 2 años me arrodillé y le dije, papá, regálame tu bendición entonces, porque no me ha ido bien en la vida, a pesar de que soy un doctor, a pesar de todo, no me ha ido bien en la vida. Mi padre me regaló su bendición y desde entonces, doctor, aprendí que el perdón es la gran llave y el gran regalo que Dios nos dejó para vivir en paz y vivir sano.
Y hoy me doy cuenta que eso es verdad lo que dice la Biblia. Honra a tu padre y a tu madre para que goces de larga vida en la tierra y te vaya bien en todo lo que emprendas. Nunca dice la Biblia, honra a tu padre y a tu madre si se portan bien. Hónralos porque así es. Si sabemos honrar a la gente, a nuestros padres, sabremos honrar a nuestras autoridades, sabremos honrar a toda la gente y no nos enfermaríamos porque hemos aprendido a perdonar. Hemos aprendido la parte espiritual de nuestra vida para poder vivir una vida tranquila. Y tranquilidad no quiere decir fuera de problemas. Una vida tranquila en la cual sé que el perdón es una gran llave que puedo tener para no estar enfermo. Mi padre es hipertenso y es diabético. Mi madre sufre de la presión, pero sufren de eso porque se separaron. Eso no me incumbe a mí, eso es cosa de ellos. Otro hermano tiene diabetes. Yo soy el mayor de todos y a Dios gracias yo no tengo ninguna enfermedad, doctor, ninguna. Y si me enfermo, uso la homeopatía para ello. Entonces, pues es lo que yo les puedo decir, aprender verdaderamente el perdón de corazón. No vas a llegar con las personas a las cuales tal vez te metiste con su esposa, no le vas a decir eso, pero sí pedir un perdón. No te honré, te falté como amigo, te falté como hermano, como lo que sea, y aprender a pedir perdón, independientemente que lo merezcamos o no. Ahí está, compañeros, ahí está la fórmula para poder de alguna manera estar bien emocionalmente y sobre todo llevar un control de ti mismo. Y bueno, pues yo te agradezco, doctor. Gracias. Aquí, si me lo permites, doctor Antonio, tantito, pues la verdad es para nosotros es grato. Si me permites tantito, tengo claro. unas preguntas y unos saluditos de este lado. Sí, claro que sí. Saludos para Luisa Laumen. Bueno, pues estuvimos allá con ella el fin de semana. Saludos para Luisa y dice: ¿qué emociones nos predominan en la actualidad que el cáncer va en incremento? La frustración. Si hablamos de emociones, es la frustración la que predomina, espoleada por un miedo que hemos tenido. Todas las emociones entran en conjunto, pero siempre va a haber una predominante y otras que le siguen para que esa emoción sea predominante. El miedo es el predominante en todos los seres humanos, pero cuando ya rebasa el miedo y no lo hemos logrado por nuestras propias fuerzas, entonces llega la frustración y eso nos va a llenar de envidia y se va a empezar a desarrollar el cáncer. Yo creo que lo máximo del ser humano está en la envidia. El gran cáncer de la humanidad es la envidia. Ok. Continuamos con, si me permites, con otros saluditos. Saludos para BJ Bonilla, dice: apenas entré al programa, mi hijo tiene cáncer, tiene 26 años. Ok. Sí, ¿de qué tipo de cáncer? No dice. No nos menciona. Bueno, tendríamos que platicar con él para una consulta en forma y poderlo ayudar emocionalmente y con medicamentos, porque aquí el cáncer ya es una enfermedad espiritual, ya se dañó el espíritu o se dañó el alma. Entonces tendríamos que entrar en conjunto todo lo que es lo que nosotros conocemos del cáncer, que es una enfermedad biopsicosocial espiritual. Entonces tendríamos que ayudarlo de una forma, de una consulta más en forma. Ok. Bueno, pues saluditos para Luisa Lauman, dice: muy buenos temas, saludos en cabina. Ok, Gustavo Hernández Álvarez, gracias Luisa. Gustavo Hernández dice: saludos desde Barcelona, España. Ahí está, mira, saludos hasta... Saludos. Hasta allá, hasta España, y pues yo creo que son pues como las 5 de la mañana por allá, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Que nos diga, mi estimado Gustavo, a qué horas son por allá. No, pues es un gusto que nos estén saludando desde el otro lado. Dice también de este lado: saludos para el psicólogo Aldo Ortiz, está allá en Oaxaca, y dice: saludos a los médicos, excelente temática. No, pues gracias, mi estimado Aldo, y pues muchas gracias. Ahí estamos. Consuelo
Alzate dice, extraordinario programa, Dios los bendiga. Alejandro Vargas, saludos. Guadalupe dice, ok, mi tatarabuela murió 100 años, mi bisabuela 90 y ahorita está enferma la de 87. Y dice, buenas tardes a todos en cabina. Guadalupe Peña dice, me gustaría pedir por medio de su espacio ayuda para conseguir una silla de ruedas a precio económico o donada para una persona de escasos recursos de la tercera edad que prácticamente está sola. Se les agradecería infinitamente. Pues ahí está, amigos, pues si alguien tiene alguna silla de ruedas o bien pues ahora sí que un precio accesible, pues comuníquese con nuestra amiga Guadalupe Peña, que pues ahí está solicitando el apoyo. Ojalá y pueda llegar este apoyo y pueda ayudar a esa personita, ya que pues por algo lo necesita, ¿no? Luis Eduardo dice López, excelente, saludos desde Guatemala. Saludos. Guatemala. Pues hoy están llegando los saludos internacionales y nos da un enorme gusto que también igual pues en otros países nos están sintonizando, ¿no? Sí, okay. También. Carlos Rodríguez, felices 24 horas, compañeros, Dios los bendiga, gracias. Guillermina Rodríguez, saludos en cabina al doctor David y al doctor Antonio, un abrazo. Ok, ahí está. Gracias, muchas gracias. Y nos responde también saludos para Eli, que también dice buen tema. Y Gustavo Hernández dice que son las 2 de la mañana con 2 minutos allá en Barcelona, España. Ahí está, mira. Ahí está. Si este tema te ayudó, pues qué bueno, vamos a buscar para que nos vuelvas a escuchar con la segunda parte. Así es, sí, doctor. Adelante y pues Bueno, sí, ya también tengo otros saluditos, un saludo a Nacho Candela, ¿sí? A María del Pilar Estrada Zamora, que también nos está saludando. También nos está diciendo María del Pilar Estrada Zamora, ¿cómo puedes alimentar a una persona con cáncer sin que lastimes susceptibilidad? ¿Alimentar en qué sentido? ¿Físicamente o como espiritualmente? Que nos puedas decir si... Sí, porque la alimentación, si lo dice de la parte espiritual, que sin lastimar susceptibilidades, uh-huh, pues eso primero necesitamos sensibilizarnos nosotros, para que no lleguemos a juzgar a esa persona por la cual tiene cáncer, ¿no? Tendremos que encontrar las vías. Yo amiga, yo lo hago por medio de la medicina, porque pues a Dios gracias me da esa oportunidad de ser médico, pero poco a poco voy hablándoles no solamente de la enfermedad como tal, sino muchas de las veces tengo que bajarme de mi pedestal, ponerme a la altura del paciente y decirle, mira, yo pasé por esto, yo también tuve enfermedades emocionales de esta forma, para que una vez que tengamos ese puente de comprensión, el enfermo pueda y tenga la confianza de decir, no me va a juzgar. Sí, me dice María del Pilar, dice, perdón, alentar espiritualmente. Ya. Animarla, sí, claro. Animarla. Yo creo que si la persona tiene una conciencia en Dios, hablarle de que Dios lo quiere perdonar y que Dios lo ha perdonado, pero que él también tiene que perdonar, o esa persona tiene que perdonar a su agresor, que no hay enfermedad que no se pueda curar, que aún siendo un cáncer terminal se puede curar, pero siempre y cuando él quiera, y él quiera hacerlo, sin darle falsas expectativas, sin decirle, si tú haces esto te curas, porque nosotros no somos Dios para decir, es que te vas a curar si haces esto. Esto te puede ayudar a sanar si tú lo haces, mas nunca llenarlo de falsas expectativas. Ok, bueno, pues ahí está María del Pilar Estrada Zamora, pues gracias por hacernos esas preguntas y que pues podamos ayudarte, y sobre todo a todos aquellos que están conectados con nosotros, gracias porque esto lo hacen ustedes, no lo hacemos nosotros, a través de que estés conectado y que podamos un momento dado traer gente como el doctor, gente que un momento dado está preparada, que gente que un momento dado sabe del tema. Y pues yo quisiera darte las gracias, doctor. Sí. Gracias, doctor, a ti, gracias, de verdad, por la oportunidad de exponer esto aquí, que enriquezca la vida de las demás personas y que sepa que hay una solución en la vida para las enfermedades.
Vamos a morir como lo dijimos, pero ¿cómo quieres morir? Esa es una muy buena pregunta. Uh-huh. Esa es una muy buena pregunta. Y bueno, pues no me queda más que, pues de alguna manera, darle las gracias a Ancabina, al buen Dani López. Gracias a ti por haber asistido con nosotros y a todos aquellos que están detrás de su aparato receptor. Gracias porque de alguna manera estás con nosotros. Y yo lo único que me queda es decirte, cuida tu cuerpo, cuida tu mente, cuida tu alma. Nos vemos la próxima vez, próximo lunes, 5:30 de la tarde. Aquí te esperamos. Gracias. Gracias, doctor. Dios te bendice. Hasta luego. Gracias, doctor. De México para el mundo entero, escuchas